Ni es de mi pastora, ni es de los que alaban, es del Señor, el pueblo. Estando ahí en las sillas hace un ratito, yo lloraba delante del Señor y mi corazón se desgarraba delante de Él y yo le decía: Señor, es duro, para mí es duro ver la iglesia anegada en bendición, por no decir otra cosa. Y el Señor me decía: ¿de qué te preocupas? Si toda tribulación es pasajera. Santo. ¿De qué te preocupas si esto no es más que una etapa más de lo que tienen que vivir? Porque van para cosas grandes y poderosas. Amén. Recuerda que el Hijo del Hombre, dice la palabra, no tenía ni siquiera en qué recostar su cabeza. Y ustedes tienen un techo que los está cubriendo, ni siquiera están debajo de la lluvia. Así que ¿de qué te preocupas? Hermano, yo no sé qué está pasando usted, pero no se preocupe. Ocúpese. Nada más, ocúpese. Me gustaría que oráramos primero, antes de empezar. Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo vengo delante tuyo, Señor, con temor y temblor, pidiéndote, Santo Espíritu de Dios, que tomes tu lugar, absoluto y total, Señor, para que seas tú el que le hable a tu pueblo. Espíritu Santo, amado, a tu encadeno, sujeto. En esta hora, Señor, la preciosa sangre de Cristo, agradezco por ella y te pido que sea derramada en este lugar, Señor, que selle los linderos de toda la propiedad, Señor, desde el norte hasta el sur, lleno y saturado del desde el Espíritu Santo, de los ángeles de Jehová, para que venga una palabra fresca, poderosa, que renueve y reavive tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Trae, Señor, del cielo esa palabra, ese pan de vida que necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo hablo muy duro, ¿verdad que sí? Amén. Un poquillo, pregúntale a mis hijos y a mi esposa. Y a mis vecinos, que a veces me oyen también. Ese mensaje que el Señor me regaló se llama el valor de la obediencia. Santo. Por ahí siempre hemos escuchado que la desobediencia tiene consecuencias, ¿verdad que sí? Es algo muy común que le decimos a los chicos. Pues yo hoy quiero más bien enfocarlo en el valor de la obediencia, lo que podemos llegar a recibir cuando somos obedientes, que también tiene sus comas, ¿verdad? Por ahí. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 13. Y voy a leer para ustedes desde el 7 hasta el 15. ¿Va a seguir, sí, Emanuel? un poquito corto. Dice 1 Samuel 13, capítulo 7 hasta el verso 15. Resulta ser que Saúl venía a enfrentar a los filisteos. Le había recibido de parte de Samuel una directriz y le dijo, el profeta le dijo: espérate, le dijo cuántos días, en qué momento, y él iba a llegar. Y él tenía nada más que obedecer. ¿Okay? Resulta ser que dice, a partir del capítulo 7, algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, ¡ay, papá!, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Y vean lo que le responde el profeta. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre.
pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hasta Gibeá de Benjamín. Qué duro, ¿verdad? Si Saúl hubiera tenido la delicadeza de esperar y confiar en la palabra que le había dicho el profeta, dice que su reino hubiera sido establecido, o sea que las generaciones de él hubieran estado en Israel gobernando por mucho tiempo. Pero era bien duro de servir, porque vamos a movernos de ahí a 1 Samuel 15. A partir del 1 voy a leer para ustedes. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió para ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Oigan las instrucciones del Señor: destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, caballos y asnos. Saúl reunió el ejército y le pasó revista en Telayim. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Entonces la palabra del Señor vino a Samuel y le dijo a Saúl: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la noche muy temprano se levantó y se fue a encontrar con Saúl. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Qué vergüenza, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significan estos balidos de ovejas que me parece oír? Esos balidos, de ovejas que me parece oír, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Oiga, nada más que semejante cabezonada, ¿verdad? Pero todo lo demás lo destruimos. Basta, le interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. Para terminarle de arreglar, ¿verdad? He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, el rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas.
Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Y entonces Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Así que ponga usted, empiece a pensar si tiene rebeldía ahí en su corazón o ha desobedecido al Señor. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y tú has hecho la palabra del Señor. Y como tú has hecho la palabra del Señor, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimaron. Por supuesto que no asumió ni siquiera las consecuencias, sino que le echó las culpas a los soldados, ¿verdad? Y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró del borde del manto y se le arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, Él, que es la gloria de Israel, no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Vean qué tremendo la desobediencia, lo que le trajo a Saúl en su vida. O sea, no solamente fue quitado como rey, sino que después de ahí el Señor lo desechó. Y ya estamos hablando de que el Señor, que es todo amor y todo misericordia, le hizo así: apártase de una vez, porque lo desechó inmediatamente. Tanto es así que ya estaba buscando. Desde la primera vez que él había cometido desobediencia, ya había empezado a buscar. Y en la segunda vez que lo hizo, ya tenía al hombre visto. Ya lo tenía escogido. Un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? ¿Sí? Dice el diccionario que obediencia es acción de obedecer. Es una cualidad del que obedece. Y obedecer, es cumplir la voluntad de quien manda. ¿Quién manda en nuestras vidas? Pueblo, ¿quién manda en sus vidas? ¿Están completamente seguros? Perfecto. Si Dios es quien manda en nuestras vidas, porque a veces nos cuesta obedecerlo y obedecer su palabra. Porque si Él es el que manda en nuestras vidas, a veces somos tan testarudos y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que Él nos manda hacer. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho a usted: sálgase de ese trabajo que tiene ahí, porque yo tengo uno mejor para usted? Pero usted, con tal de no soltar los chumicos que tiene ahí, y el diablo viendo que usted va a desobedecer, para que lo termine de ayudar y que por 10,000 pesos más que le ofrecen se queda ahí y se pierde una bendición aún más grande de la que el Señor tiene para usted, ¿verdad que sí? Eso viéndolo en el lado material de trabajo. Y a veces ni quiere, digamos, que la parte espiritual, ¿verdad que sí? A veces el Señor le dice: entrégame ese lingote que tienes ahí. Yo tengo para ti algo gigantesco, algo grande. Pero a veces queremos todavía conservar eso que nos aparta del Señor, que no le agrada al Señor. Vamos a hablar de lo que es la obediencia a través de algunos aspectos. Primero, la boca. ¿Obedecemos lo que la palabra manda o confesamos lo que nosotros queremos confesar? Vamos a ir al Salmo 17:3. Dice en el Salmo 17:3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no hablará transgresión. ¿Cuántos de ustedes realmente han resuelto o han decidido, han tomado la decisión de que su boca no hablará transgresiones, sino lo que la palabra de Dios dice? Dice en el Salmo 35, verso 28. En Salmo 35, verso 28 dice: y mi lengua hablará de tu justicia
y de tu alabanza todo el día. Pasa usted hablando todo el día, como dice la palabra, obedientemente, la justicia de Dios. Pasa su boca alabando al Señor todo el día, o de vez en cuando se le salen palabras que no vienen a ser ni conforme a la boca ni conforme al corazón de Dios, y a veces inclusive escuchamos música que no tiene nada que ver y nos ponemos a tararearla, porque no crean, o sea, a veces lo hacemos así inconscientemente, tarareamos, escuchamos una melodía y Dios nos ministró y empezamos a soltar cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué proclamamos diariamente con nuestra boca? Que por cierto tiene poder creativo, ¿verdad? Ya que fuimos hechos a la imagen y semejanza del Altísimo. Y dice la palabra que todo fue hecho por el poder de su boca. Entonces, si fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Él, tenemos el mismo poder creativo. ¿Qué pasamos declarando todo el santo día? ¿Dándole gloria a los problemas que tenemos? ¿O estamos usando nuestra boca para solucionar los problemas que tenemos? Declarando la palabra de Dios conforme a lo que tenemos. Bendecimos en vez de maldecir. Bendecimos y forjamos un futuro glorioso, o maldecimos y seguimos dando vuelta en el desierto diariamente con nuestra boca. Hay que empezar a poner a nuestra boca en obediencia a partir de hoy. Amén, amén. Nuestros pensamientos. ¿A dónde estamos llevando nuestros pensamientos? Diariamente. Dice en el libro, vamos a ir a 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, 5 y 6 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, usted quiere tener una obediencia perfecta, quiere tener sus pensamientos perfectos en el Señor. Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Que esa sea parte de su oración diaria. Que esa sea una parte esencial de su oración diaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al llevar los pensamientos cautivos no le damos lugar al diablo de que nos esté llenando con basura. Aparte de eso, para poder nosotros tener claro que Dios nos está hablando, debemos tener claro que tenemos que tener limpio nuestros pensamientos, porque tienen que ser lo único que tiene que llegar a nuestros pensamientos es lo que el Espíritu Santo manda a nosotros. Y para poder distinguir que es Él, que es el Espíritu Santo y no la carne la que nos está hablando, la única manera es teniendo nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Dios. Es una forma diaria de caminar también. En nuestro caminar diario, obedecemos realmente lo que dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Caminamos todos los días en el Espíritu realmente? ¿En nuestro caminar diario? ¿O satisfacemos de vez en cuando los placeres de la carne? De vez en cuando, ¿verdad que sí? A veces es difícil, porque no estoy hablando de algo que es fácil. Lo que pasa es que todo es fácil para el Señor, y cuando nos mantenemos en el Señor. Pero eso significa que debemos estar santificados todos los días. Y en Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si usted quiere en su caminar diario realmente estar con el Señor, sea hacedor de la palabra. Camine conforme a lo que dice la palabra de Dios todos los días de su vida, para que la prosperidad de Dios, el favor de Dios esté con usted. Y en el Salmo 1:2, que mi esposo se lo sabe de memoria, pero yo no. Dice que... Denme un segundo, por favor. En el Salmo 1:2 dice... Bueno, voy a leerles desde el primero, que dice:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué medita usted de día y de noche? ¿En los problemas que tiene o en la ley de Jehová? Que es donde está. Amén. Ese es mi deseo, que meditemos a partir de hoy en la ley de Jehová de día y de noche, para que nuestro caminar diario sea un caminar con el Señor en obediencia. ¿Okay? Respecto a su testimonio y su trabajo, somos obedientes de ser excelentes en todo lo que hacemos. Somos testimonio vivo de que le servimos a un Dios de excelencia. O tratamos de sacarle el hombro a las responsabilidades. De vez en cuando. Pues eso no me toca a mí. ¿Por qué lo tengo que hacer si eso no es mío? Yo no fui de ese departamento. O realmente somos testimonio vivo de eso. Buscamos el camino sencillo. ¿Hacemos todo de manera honesta, correcta y excelente? ¿O buscamos el camino sencillo, aunque eso represente no hacer lo correcto delante de Dios? Y aquí es donde la palabra nos confronta. Porque Proverbios 20:10 dice que pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Va a hacer un arreglito en su casa, vaya y tramite el permiso de construcción. Porque si usted hace eso, brincándose la ley, eso es abominación delante de Dios. Aleluya. No hago cosas buenas que parezcan malas, ni haga cosas malas que parezcan buenas. Camine siempre conforme a la ley. No se brinque las leyes. No trate de hacer lo incorrecto a la luz de las leyes, porque si por desgracia o por virtud se da cuenta la ley de esta tierra, es porque Dios lo permite, primero que todo. Y segundo, ¿dónde queda el testimonio suyo? ¿Dónde queda el testimonio nuestro? Tan cristiano, y vea usted lo que es, le vinieron a clausurar lo que estaba haciendo porque no tenía permiso. Y empezamos por ahí, ¿verdad? De ahí para arriba usted puede pensar un montón de cosas. Como hablábamos el otro día, que si el mismo chofer del bus le da un poquito más de efectivo, allí devuélvalo. Eso es honestidad. Es parte del testimonio de vivir de manera correcta. Comportémonos siempre de la manera correcta, obedeciendo incluso las leyes terrenales, y Dios nos va a honrar. Tengan usted por seguro que si usted camina de la manera correcta, Dios lo va a honrar en todo momento, porque a Él le agrada que seamos correctos. Él es un Dios que no se brinca las cosas por encima. Él mismo ni siquiera Él mismo pasa por encima de su palabra. Pues ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Con respecto al amor al prójimo, que es otra área, ¿cómo es su obediencia respecto a lo que dice la palabra? ¿Amamos a nuestro prójimo tal y como la palabra lo dice? No sé si recuerdan que hablamos el otro día sobre el amar al prójimo. ¿Cómo dice usted que ama a su prójimo? Si el que ama a Dios que no ve, si a veces no soporta ni siquiera a su prójimo al que usted sí ve. ¿Ama usted realmente a su prójimo? Y déjeme decirle que al hablar de prójimo, eso incluye al brujo, al hechicero, al satanista, al ladrón, al homicida, a todo aquel que lamentablemente todavía no ha conocido al Señor. ¿Siente usted realmente pasión por esas almas que están perdidas? Porque eso es lo que la palabra dice. Vamos a 1 de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y le vuelvo a repetir, ¿ama usted realmente a su prójimo? Como usted mismo, como dice la palabra.
En Gálatas 6:2. Voy a ir apuntando las citas si no le da chance, si no después ahí nos pregunta. Ahí está, Diego, en un segundo. Gálatas 6:2 dice: y esto es parte del amor perfecto de Dios. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Está usted dispuesto a sobrellevar las cargas de su hermano? Así sea solamente en oración para cumplir la ley de Cristo. ¿Estamos realmente dispuestos a obedecer esta palabra, de pararnos en la brecha? Me gustaría escuchar por lo menos un amén, que haya una persona que esté realmente dispuesta. Dice en el libro de San Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí la palabra nos vuelve a confrontar. ¿Cuál de ustedes está realmente en la disposición de obedecer, de poner su vida por otro? Y no por otro, o sea, por los inconversos que están allá afuera. ¿Cuál de ustedes está dispuesto a pararse en la brecha y guerrear por ellos? Porque lo que les voy a decir no es sencillo de digerir, pero como pretendemos servir a Dios, si no sentimos real y viva pasión por las almas, y como le digo, no estoy hablando de los que están en Cristo, sino de las personas que no están en Cristo, las personas que no conocen al Señor realmente. ¿Cómo podemos realmente servirle al Señor si no sentimos eso? Ese amor por ese que está tirado en la calle, lleno de llagas a veces, que huelen terribles, de verdad que sí. ¿Cómo? O sea, no somos capaces de poner nuestra vida por ellos. ¿Cómo podemos llegar y decirle al Señor: Señor, te amamos? Porque no estamos obedeciendo ni siquiera la parte de amar al prójimo. Ahora le voy a recordar algo. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a pararse en la brecha y dedicar una hora al día, por lo menos, a clamar por los satanistas, por los hechiceros, por los brujos, por los asesinos que andan sueltos, lamentablemente todavía en este momento, porque hay crímenes que están apareciendo atroces todos los días en las noticias, por aquellos narcotraficantes que están destruyendo la vida de jóvenes? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente a pararnos en la brecha y sobrellevar las cargas de esas personas y decirle al Señor? Porque es muy fácil, o sea, yo me puedo parar en la brecha como lo hago todos los días y decirle al Señor: Señor, yo me paro en guerra espiritual, yo quiero sobrellevar las cargas que está llevando mi pastor y mi pastor, las cargas que está llevando la iglesia. Es muy sencillo porque los amo, pero ¿qué valor hay en eso? O sea, yo sé que lo estoy haciendo y estoy haciendo lo correcto, pero cuando yo estoy dispuesto a pararme en la brecha por aquel que aún no conoce al Señor, por su hermano inconverso, por su mamá inconversa, por su esposo inconverso, ¿usted está dispuesto a pararse realmente en la brecha y sobrellevar esa carga? Pararse en la brecha significa que usted clame, que usted ayune, que usted ore para que se les abran los ojos y encuentren la verdad y sean libres como usted un día, gracias a las oraciones de un montón de personas que inclusive tal vez ni lo conocían. Usted abrió los ojos y vino al conocimiento de Cristo. Eso es el obedecer la palabra, amando al prójimo. También se nos habla sobre orar. ¿Somos obedientes realmente respecto a lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:17? Y es un versículo súper pequeñito, dice: orar sin cesar.
¿Pasa usted orando todo el santo día? O a veces ni se acuerda que tiene que orar. Por el afán, porque se levantó tarde, porque se le pegaron las cobijas y tiene que salir disparado para el trabajo, o por el trajín diario de la casa, las mujeres que estamos en la casa, o porque usted llegó a su trabajo y aún dijo, cuando llegue al trabajo por lo menos 5 minutos voy al baño, y se le olvidó porque llegó al trabajo y el enemigo se encargó de que como usted no ora en la mañana, ni siquiera tuvo tiempo pero ni de tomar café en el trabajo. Entonces ni siquiera el ratito del café pudo tomar para orar. Normalmente no oramos sin cesar. Y si lo hace, los felicito porque es un excelente hábito el orar sin cesar. Pero no lo hacemos porque para eso debemos pedirle al Señor. ¿Por qué no lo hacemos? Nosotros debemos pedirle al Señor que use nuestra vida como a Él le plazca. Y desde que yo hice esa oración de entregarle mi voluntad a Dios, mire, yo estoy en mi casa haciendo las cosas y además del ratito que me postro delante de Él me viene trayendo personas, me viene trayendo gente por la que orar, ministerios, personas que están en necesidad, personas que yo conozco que están pasando necesidades, personas por las que no conozco que están pasando necesidades. No solo necesidades económicas, a veces los problemas judiciales, a veces problemas de trabajo. El Señor me pasa trayendo todo el día eso, pero hay que disponer nuestro corazón realmente y decirle: Señor, rindo mi voluntad, úsame como tú quieras. Y Él va a ser fiel y nos va realmente a usar como Él quiere. La palabra también nos habla, como predicaba hace unos días atrás mi esposo, que debemos dar gracias. Debemos ser obedientes dando gracias. ¿Es usted obediente en ser agradecido continua y constantemente? Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, en la parte A, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. ¿Cómo dice? Es mi mamita mía. Gracias sin cesar. Agradecido por todo. Siendo agradecido hasta inclusive por las pruebas que llevamos. Cuando usted y yo aprendemos a vivir agradecidos, bendecimos todo lo que llega a nuestras vidas, inclusive las pruebas. Porque sabemos que cuando llegan las pruebas es porque vamos para otro nivel. Amén. Que son pruebas, que son cosas temporales que debemos pasar, que debemos aprobar ese examen para seguir al siguiente nivel. Debemos vivir agradecidos con todo lo que Dios nos da. Miren, en un libro que estaba leyendo unos días atrás, decía que había una doctora que tuvo que enfrentarse contra satanistas durante mucho tiempo en un hospital en el que ella vivía. Y los satanistas la mandaban a envenenar con enfermeras y doctores que trabajaban en el mismo hospital que ella. Y ella aprendió lo que era ser agradecida, porque ella agradecía y bendecía hasta un trago de agua que se bebiera. Y muchas veces, después de que había terminado de comer, o dice que alguna enfermera se le sentaba en la mesa y le decía: ¿te sientes bien, Rebeca? ¿No sientes nada extraño? Y ella le decía: no. Porque como ella bendecía, agradeciendo todo lo que el Señor le daba, dice la palabra que comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Entonces, el vivir agradeciendo, el obedecer, vivir agradeciendo, tiene recompensas, y recompensas más grandes de lo que nosotros podamos imaginar. Mire, yo no sé si usted ha visto, mi bebé Zoe, yo a veces hago cosas pequeñas por ella, y ella me dice: gracias, mami. Ella tiene esa costumbre, y me da un besito, a veces me agarra las manos a besos, que ustedes no tienen una idea de lo que yo siento cuando ella hace eso. ¿Cuánto más me pongo yo a pensar, a analizar cuando medito? ¿Cuánto más se agradará al Señor cuando nosotros le damos gracias por todo lo que recibimos? Mire, por la lluvia tardía, por la lluvia temprana, porque nos levantamos y está lloviendo, bueno, y gloria a Dios, porque amanecimos con vida. Si estamos oyendo que está lloviendo es porque amaneció oyendo o escuchando, primero que todo, y segundo porque amaneció vivo. Muchos ni siquiera amanecen cada día. Ahora,
que haya una alabanza continua en nuestra boca también es una de las mejores formas de dar gracias. Y de verdad, desde que yo le pedí al Señor que me usara como Él quisiera, no hay momento del día en que no haya una alabanza en mi mente funcionando. Ahí, constantemente. Si no es una, es otra, pero todo el día obediente a la palabra de Dios, yo paso alabando al Señor. Y sé que aunque parezca, para muchos puede ser religiosidad, tómalo como quiera, pero eso es lo que la palabra dice, que mi alabanza, que tu alabanza, mi alabanza a ti estará de continuo en mi boca. Así que no lo vea como una religiosidad, véalo como dice la palabra de a tomar Dios. agua. Parte del agradecimiento también es agradecer cuál es nuestro lugar. Aprendemos, cuál es nuestro lugar. ¿Cuántas mujeres de las que están aquí que son esposas son capaces de declarar en oración diariamente, como dice Efesios 5, 22 y 24, del 22 al 24, y en 1 Samuel 15, 23, que ya lo leímos: soy un esposo obediente y no hay rebelión en mí? No me digan que solo yo. O sea, pues eso, si no sucede así, debería de ser parte de su oración diaria, mujer. Porque soy un esposo obediente y no hay rebelión en mí, le va a abrir las puertas de muchas bendiciones. Porque el Señor dictaminó que la cabeza de su hogar es su esposo, no usted. Cuando usted quiere ser la cabeza de su hogar, lo que es cabezona. Y discúlpeme si duele la palabra, pero es cabezonada de nosotros. Porque nosotros no somos cabeza, somos ayuda idónea. Somos el cuerpo, somos el que maneja muchas cosas, pero el que toma la directriz y la decisión de su casa, el que tiene que tener la autoridad en su casa, es su esposo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y les tengo un tip: obedezcan a sus esposos, inclusive aun cuando estén equivocados. Y si que me oigan los esposos, la mayoría de las veces están equivocados. Pero obedezcan, lleven su caso o queja delante de Dios, y si tenemos la razón, Dios, que es digno, fiel y verdadero, nos la va a dar y Él nos va a honrar. Él le va a mostrar a su esposo que está equivocado por usted. Pero no pelee batallas que el Señor no le ha mandado a pelear. Dele testimonio nada más. A mí me costó lágrimas, casi de sangre aprender esto. Pero realmente debe ser así. Debe ser así para que Dios nos honre. Cuando usted quiere ser la cabeza de su casa, téngalo por seguro que no va a caminar como debe caminar y las bendiciones se retrasan. Y yo creo que ninguna aquí quiere ver las bendiciones retrasadas sobre su hogar, sobre su vida, sobre su familia. Ni siquiera sobre la iglesia, porque también afecta a la iglesia. Y también, hermanos, aprender cuál es nuestro lugar significa que debemos estar claros quiénes somos en Cristo Jesús, para enfrentarnos a Satanás y sus demonios y a sus servidores. Pero para que eso debemos ser obedientes, y además de ser obedientes, vivir en santidad. Usted no va a venir a reprender los demonios si usted no está viviendo en obediencia y en santidad. Porque el demonio, además de que se le va a burlar en la cara, lo va a poner en ridículo. Entonces, si usted quiere servirle al Señor y si usted tiene llamamiento a un montón de áreas, un montón de dones que el Señor está desatando en su vida, sumérjanse en la santidad de Dios, sumérjanse en la presencia de Él. Porque usted también tiene que tener clarito, a veces queremos ser queremos ser el actor principal, queremos ser el actor secundario y la actriz de reparto, y si hay un muerto queremos ser el muerto. Pero no, no se puede ser toda la misma vez, o somos una cosa o somos la otra. Aunque Dios nos dé muchos dones, tenemos que acoplarnos a donde Dios nos diga. Yo les voy a contar el testimonio mío. Cuando hace algunos meses atrás
el Señor a través de la pastora me dijo que viniera a servir a la escuela dominical, al departamento de escuela dominical. Por años yo me había enlazado con mi boca, confesando que yo no tenía paciencia, que yo no tenía dones para trabajar ni con niños ni con jóvenes. Muchísimo me había enlazado. Inclusive yo había llegado a decir, y anulo y cancelo lo que va a salir de mi boca desde antes previo, que si yo hubiera sido maestra de escuela, el primer día quién sabe cuántos se encuentran guindando el techo, porque yo no tenía eso. Y sin embargo fui obediente cuando el Señor me llamó y yo le dije a la de primera entrada dije así, y después dije, ¿qué me metí? Pero llevé la decisión que tomé, que debe haber sido al revés. Primero la debí haber llevado al Señor, porque le había dicho que sí, pero sin embargo llegué. ¿Por qué se fue a meter al barrial? Y le dije, Señor, metí la pata. Venga, quédese quietita. Manuel, es por su culpa, vaya, métase ya. Siéntese aquí. Ni paciencia, ni me consideraba que tuviera dones para enseñar o para guiar. Y sin embargo, al obedecer, el Señor me fue dando las pautas. El Señor me fue dando las técnicas para trabajar con los jóvenes, que son los preadolescentes. Y hasta el día de hoy creo que no han habido quejas, gracias a Dios. Pero porque fui obediente. Porque Dios puede haberle prometido a usted el sol, la luna y las estrellas. Pero si usted no se dispone a vivir en santidad y a ser obediente, no espere recibir ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Y la obediencia también trae beneficios. Ya hablamos de lo que debemos, de algunas pautas en las que debemos ser obedientes. No son todas, porque pues el tiempo no nos da tanto, ¿verdad? Pero quiero compartir algunos de los beneficios de la obediencia. El primer beneficio, y lo puse como el primero porque sé que la iglesia en estos momentos, nuestros corazones están abocados a levantar el templo del Señor. Estamos abocados a levantar esto. No solamente en oración, no solamente en guerra espiritual, no solamente viniendo a trabajar, sino con el dinero, ¿verdad? Y el primer beneficio que usted recibe cuando usted obedece es bendición. Y es bendición hasta que sobre y abunde. Si usted es obediente, diezmando y ofrendando, el Señor va a cumplir su palabra y va a ser fiel y verdadero con usted. Créale al Señor. Créale al Señor. Usted no se va a volver pobre por sembrar su diezmo y su ofrenda en la iglesia. Porque Dios no miente, porque Dios es un Dios verdadero. Y su palabra dice, probadme ahora en esto. Traed los diezmos y las ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa. O sea, si usted quiere ver bendición, pruébelo. Señor. O sea, yo no sé cómo habla usted con el Señor. Yo realmente le tengo mucha confianza y a veces le digo, perdóname, Señor, humildemente. Porque de verdad a veces se me va se me va, no sé, siento que estoy hablando como con mi esposo o con alguno de mis hijos. Entonces, aunque así debería ser nuestra relación con Él, porque Él es nuestro Padre. Y no debemos sentir el temor, pero el temor de no infringir sus leyes, no el temor de acercarnos a Él, porque dice que Él, el que se le acerca, no lo echa fuera. Y si usted lo busca, Él siempre va a tener la respuesta que usted está buscando, y siempre va a tener palabra para usted. El segundo beneficio es agradar a Dios. Si obedecemos, vamos a agradarle a Él. Seremos de olor grato para Él. Mire, yo no sé si usted se siente orgulloso de sus hijos. Yo sí, gracias a Dios. Mi hijo Francis, que ahora hace poco volvió a la iglesia, después de haber llevado palo un montón de tiempo porque le dio la gana por desobediente, ahora volvió a la iglesia. Y el Señor lo premió. No tenía ni una semana de haber regresado a la iglesia cuando el Señor le dio un trabajo cuidando la residencia del embajador de Inglaterra aquí en Costa Rica. Tiene a su cargo la vida del embajador de Inglaterra aquí en Costa Rica y de la familia de él. Es un trabajo que ni siquiera personas de gran experiencia se lo dieron a una persona que recién venía sacando su permiso de portación de armas y recién venía ganando sus cursos. Y Dios le dijo, por la obediencia que has tenido, mira lo que tengo para ti.
Y cuando usted es obediente, Dios está dispuesto a moverse a su favor. Amén. Amén. Como le decía, yo estoy muy orgullosa, por ejemplo, de mi hija que está estudiando, primer lugar de la clase de ella, de más de 50 chiquitos que están con ella. Bueno, 50 jovencitos, es la número 1. Ahora yo me pregunto, si yo estoy orgullosa de esas cosas que hace mi hija, ¿cuánto más no se sentirá Dios orgulloso de las cosas que nosotros podemos hacer para Él? Amén. Con excelencia, con amor, con dedicación, por poquito que sea lo que usted va a hacer para el Señor. Por cierto, ya les paso el comercial de una vez, que ya hay una página en Facebook también, una página nueva que se está manejando, que se llama Ministerio Apostólico Internacional Jehová Justicia Nuestra. Se está manejando como página, ya no como perfil de personas, sino como página, porque queremos darle a conocer al mundo las maravillas que Dios está haciendo con esta comunidad. Amén. Con este rebaño pequeño que va para cosas grandes. Amén. Lo tercero, o el tercer beneficio, es que obtenemos autoridad y poder para enfrentar cualquier situación que se nos venga encima. Para pararnos enfrente de la montaña y decirle, quítate y échate a la mar. Amén. Esa clase de poder es la que usted obtiene cuando usted obedece. Esa clase de autoridad es la que usted obtiene cuando usted es obediente al llamamiento de Dios, cuando usted es obediente a lo que Dios dice en su palabra. Usted obtiene eso, esa autoridad de orar y que las cosas sucedan así. Esa es la autoridad. El cuarto beneficio es que veremos la gracia y el favor de Dios moviéndose a nuestro favor cuando estamos obedientes. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo he entrado a veces a lugares en donde no ha llegado una sola alma en todo el santo día, yo he llegado y a los 10, 15 minutos de estar ahí se llena el local donde estoy. Sea una tienda, sea un café. ¿Por qué? Porque la gracia y el favor de Dios se tienen que mover con usted. Y se van a mover con usted cuando usted es obediente. Amén. Entonces no solamente vamos a ser bendecidos nosotros, sino que vamos a ser de bendición para otros. El quinto beneficio que anoté yo, cuando el Señor me dio a anotar, es la protección de Dios. Cuando usted es obediente, la protección de Dios está con usted. Contaba Joel Austin hace unos días, a mí me gusta mucho como predica este varón, que él y su esposa iban en un avión rumbo a Australia a predicar a una iglesia donde nos invitaron. Y su esposa tiene la costumbre de coger estas agüitas tónicas y rociarse el rostro para refrescarse, especialmente en los vuelos, porque las cabinas se presurizan y se da a veces mucho calor y toda esa situación. Y llegando a Australia, en el aeropuerto, dice que ella tomó el paquetito que le regaló la línea aérea y sacó una botellita con una agüita y empezó a rociarse. Y ella dice, no, qué rico, qué frescura, qué delicia. Yo, ¿quieres que te ponga? No, gracias. El Señor le dijo no a él y él dijo, no, gracias, mi amor. Y ella seguía presumiendo que qué delicia, que qué ricura, que qué aquella frescura. Y él, ¿quieres, mi amor? Un poquito, solamente un poquito. No, mi amor, gracias. ¿Lo puedes echar todo? Y resulta ser, para no cansarnos, que la agüita que ella se estaba echando era un desodorante líquido que le habían dado en una botella. Cuando usted está obedeciendo a Dios, la protección de Dios está sobre él, lo protege incluso de las malas decisiones. Oramos por la pancita. O de su esposa. Hasta de las malas decisiones de su esposa y de su esposo lo va a proteger Dios. Amén. Dios va a estar con usted en todo momento de su vida. El sexto beneficio de la obediencia de Dios es que Dios perpetuará su pacto contigo y con tu descendencia. Y todas las generaciones después de usted y de mí van a ser bendecidas. Porque eso es lo que dice su palabra. Que si usted es obediente, Él va a perpetuar.
su descendencia, su pacto con su descendencia. Y el último beneficio, que sería el número 7, al ser obediente, usted obtendrá e incrementará su relación con el Espíritu Santo. Y esto definitivamente lo va a llevar a otro nivel. Usted no va a querer dar un paso fuera de su casa sin preguntarle al Espíritu Santo si Él va con usted. Usted no va a querer mover un dedo, literalmente a veces, sin preguntarle a Él si es su voluntad. Mire, a veces queremos hacer cosas en nuestras propias decisiones. Y qué difícil, porque cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia nos llevamos unos costalazos que después le decimos al Señor: Señor, perdóname porque no te pregunté. Porque al no preguntarle al Señor, usted está siendo desobediente